Hoy os traigo un vídeo de estos súper útiles, rápidos y que os gustan a muchos de vosotros, ya que descubrís funciones súper sencillas y que nos facilitan la vida, en este caso del Apple Watch, que es un dispositivo que, como siempre digo, si lo utilizas bien, te facilita en muchos aspectos. Así que hoy os traigo 6 o 7 truquillos, o quizá alguno más, para que os facilite vuestro día a día. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. ¿Quién no sabe a día de hoy, que es yo creo que de los trucos que más utilizamos realmente, por lo menos yo que soy un poco desastre, y es que a veces no encuentras el móvil? A mí me suele pasar sobre todo cuando estoy en la cama. En invierno tengo tantas mantas que no encuentro el móvil y desplazamos de abajo hacia arriba y le damos al típico botón que lo que hace es que suena el móvil. Mira cómo se ha puesto. El móvil lo tengo aquí. Pero bien, muchos no sabéis que si no solo le damos al botón, sino que presionamos, mirar el móvil que pasa. Amigo, ¿quién no ha perdido el móvil en casa en una habitación oscura? Y esto es lo mejor, vamos, más rápido que encontrarlo que con este flash que te deja ciega. Otro de los trucos que yo utilizo bastante, y es sobre todo cuando estáis en algún sitio o incluso estáis en casa, por ejemplo, viendo una película tranquilamente y no queréis que la luz destorbe, porque la verdad que el Apple Watch parece que no, pero tiene mucha luz de noche. Por ejemplo, estás en la cama tranquilamente leyendo y tú no quieres que la luz se vaya encendiendo, con lo cual uno de los mejores trucos que hay es deslizamos desde abajo el centro de control y le damos al modo teatro. Le damos al modo teatro y una vez nosotros cerremos la pantalla, como veréis, acaso que yo no le toque la pantalla, no va a salir la esfera, con lo cual es algo que va genial. Incluso si por ejemplo quieres hacer un buen ahorro de batería, también te iría muy bien este truco. Y siguiendo con el tema de los modos, hace poco descubrí que el modo noche es perfecto. ¿No os pasaba que al principio, a la hora de dormir con el Apple Watch en la muñeca, sí que cualquier movimiento, pues la luz hacía que realmente te molestara mucho? Por ejemplo, si eran, yo que sé, las 4 de la mañana y simplemente has hecho un movimiento de muñeca y el Apple Watch te ilumina, vamos, la habitación entera. Pues algo tan sencillo como desde abajo deslizamos, y en este caso yo ahora lo tengo así, modo no molestar, para que nadie me llame, pero en este caso pondríamos modo descanso. Y no solo eso se nos pone así, sino que encima, mirar, ¿veis? De esta forma es un modo súper suave, que aparte te dice, si tienes alguna alarma puesta, te dice básicamente qué día es y sobre todo la hora. Y en cualquier momento de la noche no te molesta ver así la luz, por mucho que intentes poner otra esfera que siempre va a tener muchísima más luz. Y dirás, vale, ¿y cómo quito este modo noche luego? Pues es súper sencillo. Simplemente tienes que presionar la esfera y patapam, ya está, ya puedes entrar dentro de tu Apple Watch y hacer lo que quieras. Y para volverlo a quitar, o si tienes ya un horario fijado nocturno que te avise en el tema de las alarmas y otras cosas, se te va a quitar solo. Por ejemplo, yo a las 9 de la mañana ya lo tengo que se me quite solo y ya me puedan entrar llamadas, mails y de todo. Pero si no, te puedes poner otro horario y simplemente que tú lo desactives. ¿Te ha pasado alguna vez que estás quizás en el trabajo, estás quizás con la familia, amigos, lo que sea, y te envían a alguien un mensaje y en el Apple Watch directamente se lee bastante de ese mensaje y no quieres que simplemente la persona que tienes al lado pues pueda leer casi todo tu mensaje? Pues bien, hay algo súper sencillo que es, y simplemente tenemos que ir a ajustes, a notificaciones, y dentro de notificaciones podemos quitar el indicador de notificaciones, que es el tic rojo de arriba, por ejemplo, si nos molesta bastante y no hace falta que siempre esté allí, ya que quizás siempre tenemos notificaciones y simplemente desplazaríamos de arriba hacia abajo y leeríamos las notificaciones. Y aparte de eso podemos
mostrar resumen cuando está bloqueado. Esto sirve para que cuando tú lo tengas bloqueado te muestre un resumen. Y aquí en tocar para ver la notificación completa, pues le daríamos a activar y de esta forma tendríamos que darle para que cuando deslicemos de arriba hacia abajo, una vez le diéramos nos saldría algo así, que le tuviéramos que dar y entonces allí sí que ya nos saldría la notificación completa. Una cosa que es como de película y hay muchísima gente que no sabe, y es que el Apple Watch tiene cosas de accesibilidad para personas que, imaginaros que por lo que sea les falta una mano, solo pueden mover un brazo o cosas así, o tienen una movilidad muy reducida. Dicho esto, Apple en eso es pionero en muchísimas cosas, y una de las cosas que tiene es que puedes dominar simplemente con gestos tu Apple Watch. Sí, lo que estás escuchando. Y lo que tenemos que hacer es ir a ajustes, obviamente, ir a accesibilidad. Aquí en accesibilidad lo que tenemos que hacer es ir a Assistive Touch. Le damos gestos con las manos, sí. Y entonces aquí ya me explica bastantes cosas. ¿De acuerdo? Podemos tener otras cosas, pero Assistive Touch le vamos a dar a probar y, por ejemplo, ¿vale? Haríamos cerrar el puño 2 veces y te explica cómo hacerlo, y lo que tienes que hacer es así, ¿ves? Doble puño reconocido. Esto si lo haces por primera vez. Cerrar el puño sería así. Perfecto. Doble pellizco, te lo explica perfectamente. Otra vez. Perfecto, reconocido. Y pellizcar. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver, mirad, ya veréis. ¿Veis? Voy cambiando y puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, quiero deslizar hacia arriba. Quiero ir hacia atrás. Le doy a sistema, entro dentro. Centro de notificaciones, entramos dentro. Venga. Es espectacular. Borramos todo, borrar todo. Es increíble, la verdad que esto es de película y nunca mejor dicho. Otra de las cosas que van genial en el Apple Watch que mucha gente desconoce, y es a la hora de hacer cosas de entrenamiento. Por suerte los entrenamientos han ido evolucionando muchísimo con el Apple Watch, ya que ya no solo es para ir a correr o en bici, y no solo se queda ahí, sino que dentro de correr, dentro de bici hay muchísimas cosas. Por ejemplo, estás empezando a correr, te has propuesto decir venga voy a correr, y estás haciendo lo típico que se dice caco, que es caminar, correr, y vas alternando, y quieres que tu Apple Watch te indique cuándo tienes que parar de correr o cuándo tienes que empezar a andar o correr, o viceversa. Pues mirar, vas a la aplicación de entrenos, que aquí la tenemos, y aquí, por ejemplo, andar libre, andar en cinta, por ejemplo, yo le daría los 3 puntitos, y dentro de los 3 puntitos podemos personalizarlo como queramos. En este tiempo, por ejemplo, lo que voy a hacer es, por ejemplo, vamos a personalizarlo hacia arriba del todo y le vamos a dar aquí sugerido por objetivos, personalizado, ruta, todo. Yo le voy a dar a personalizado, le voy a dar a carrera continua y le voy a dar, es más, dentro personalizado, y aquí incluso puedo poner el enfriamiento que quiero después, el tiempo de ejercicio, etcétera, etcétera. Que quiero poner las vistas del entreno, por ejemplo, diferentes. Puedo editar las vistas. Yo puedo ver esto o puedo verlo de esta forma, las métricas, que dándole aquí se pueden cambiar. Le puedo dar aquí también si quiero incluir esta métrica o quitarla, por ejemplo, si quiero incluir las métricas de frecuencia cardíaca, también automático, manual, etcétera. Dentro tenemos muchísimas cosas. Y por ejemplo, aquí en personalizado, si vamos deslizando hacia abajo, podemos llegar al que os comentaba, correr, caminar 1 minuto. Pues por ejemplo, le daría a personalizar y yo aquí le digo las repeticiones que quiero que me haga. Ejercicio 1 minuto, recuperación 1 minuto. Pues imaginaros que ya estamos bastante avanzados y simplemente quiero cambiar que en vez de ejercicio, pues me diga, por ejemplo, la distancia. En plan, en vez de 1 minuto, que me diga, por ejemplo, 1 kilómetro. Por ejemplo, cada kilómetro que me dé 1 minuto de descanso. Pues podría ponerle el tiempo, el aviso y todo. Realmente dentro de ejercicio tenemos muchas cosas. Y otro de los trucos dentro de también de entrenamientos es si deslizamos hacia abajo del todo, veréis algo súper increíble, que es añadir entreno, y dentro de añadir entreno mirar
todos los deportes que hay, todos, o sea, es increíble, incluso escalada, por ejemplo, o esgrima, fútbol, flexibilidad, gimnasia, hasta las cosas como más sencillas, multideporte, por ejemplo, para triatlón. Otros, pesca, bueno, pesca no lo considero yo un deporte porque es matar animales, pero bueno, eso ya es cosa mía. Y tenemos absolutamente de todo, waterpolo, yoga, o sea, deportes que de entrada no los ves en la lista, pero están dentro. Y si no, los puedes crear tú mismo. Y como último truco que a mí me va muy bien, sobre todo, por ejemplo, depende cuando estoy como muy enfocada en el día de trabajo o, por ejemplo, me voy a según qué sitio. ¿Os acordáis del típico Casio? Y más ahora que está muy de moda el Casio. ¿Os acordáis del Casio que te avisaba, por ejemplo, cada hora y te hacía un pip pip cada hora? Pues bien, eso también lo puedes hacer, por ejemplo, en el Apple Watch, tanto que te avise en sonido, si lo tienes activado como sonido, como que te avise, por ejemplo, con una simple vibración. Y es tan sencillo como ir a ajustes, iríamos a accesibilidad, aquí está, accesibilidad, y dentro de accesibilidad iríamos a señales horarias. Dentro de señales horarias lo podemos activar, yo es algo que activo bastante, y por ejemplo lo podemos poner con otros sonidos, ya sea campana o pájaros, o directamente en programar, por ejemplo, cada hora, 30 minutos, 15 minutos, también es algo que va muy bien si, por ejemplo, tienes que estar pendiente, yo que sé, de que estás en la cocina, por ejemplo, cada 15 minutos que te avise que, ostras, que tengo que mirar el horno a ver cómo va la cosa, o por ejemplo, cada 30 minutos, cada hora. A mí me gusta ponerlo cada hora para tener más conciencia del tiempo y sobre todo lo utilizo cada 15 minutos para que me recuerde, por ejemplo, a la hora de estar bebiendo agua, que es algo muy importante y que con la báscula Xiaomi, a la cual tenéis un vídeo que os pondré por aquí al final, me di cuenta que tengo bastante falta de agua en mi cuerpo, así que es algo que va muy bien. Así que, dicho esto, espero que estos truquillos os hayan gustado mucho, que sobre todo que os sirvan muchísimo, y ya sabéis, para cualquier cosa, consulta, siempre me podéis dejar los comentarios por aquí y siempre os podéis hacer miembros del canal, que ya sabéis que con un cafelillo al mes para mí es muchísimo, aunque parezca muy poco, y obviamente tenéis vuestras ventajas y es una forma de apoyar muchísimo a este pequeño canal. Así que ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.